Carta a los Filipenses, capítulo 4. Epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Ese es el tema de nuestra meditación en esta mañana. ¿Qué es el afán? La palabra afán, leí en alguna parte que en el idioma original está asociada con una cierta actitud de alguien que está mirando hacia diferentes direcciones. Imagínenlo, como un animalito. Ustedes han visto cuando un animalito está preocupado y está viendo así, está alerta, pero con una cierta preocupación, mirando hacia varios lugares. Bueno, eso es el afán, la preocupación. Entre más joven, entre más niño, menos afán; entre más viejo, mayor el afán. Pero todos experimentamos alguna especie de afán. Como digo, el menor no. Mire, imaginen la escena de un bebé en los brazos de su madre o de su padre. ¿Qué afán tiene él ahí? Protegido, cuidado. Pero una vez que van creciendo y a raíz de enterarnos en la clase de mundo que vivimos, vienen los afanes y las preocupaciones. Y sí, los jóvenes, que nosotros solemos pensar, ¿qué preocupaciones tienen los jóvenes? Sí, ellos también tienen sus preocupaciones, diferentes a las que nosotros tenemos, pero hemos olvidado que fuimos jóvenes y que de jóvenes nos preocupábamos. Hoy a la preocupación se le llama estrés. Esa es la realidad. Y es cuestión de que consulten y rápido llegarán a la información que ahora está por toda parte, por internet, lo que sea. El estrés está asociado, o más bien se le califica como la causa de muchas otras enfermedades. Ya hay enfermedades en el mundo, pero el estrés las hace aún peores. ¿Cuáles? Solo por dar unos ejemplos. Los problemas digestivos se agravan con el estrés, gastritis y úlceras, los problemas de dolores de cabeza, contracturas musculares, etc. Miren, yo trabajaba en una empresa transnacional en la cual había muchísimos jóvenes de edad universitaria, algunos tal vez apenas que se habían graduado, otros que todavía estaban estudiando. Y como la empresa tenía un seguro médico especial, podían hacerse, estoy hablando hace años, tal vez ya eso es más común ahora, pero antes una gastroscopía, uno no pensaba en eso. Ahora todos en la oficina, todos los mandaban a hacer gastroscopía. Jóvenes, y todos están padeciendo y aunque hay otras causas, yo sé que hay otras causas, en general están estresados, están preocupados. Ustedes saben que yo cito poco, y si cito a alguien tiene que haberse muerto, sellado con la muerte su testimonio. Pero dijo una mujer que se llamó Corrie ten Boom, una historia muy preciosa. Ella sufrió en campo de concentración durante la ocupación nazi de Holanda, porque ella escondió ciertos judíos. Y fue un testimonio tremendo, pero tremendo. Ella vio morirse a su hermana junto a ella en el campo de concentración. Pero ella llegó a decir esto. Y les digo quién es para que sepan que si dijo eso no es porque son palabras bonitas, es que ella aprendió esto. Y dice, preocuparse es cargar con la carga del mañana con la fuerza del presente. Cargar con 2 días a la vez es anticiparse al mañana. Preocuparse no vacía el futuro de su tristeza, sino que vacía el presente de su fuerza.
Y esto no lo dijo porque se le ocurrió, lo meditó. Eso es lo que sucede. Vamos a aprender qué es el afán y cuál es ese afán pecaminoso y cómo evitarlo y cuál es el afán correcto de cada día. Porque habiendo dicho esto de que no tenemos, ella dice, preocuparse es cargar con la carga hoy, pero con la carga de mañana. Lo que pasa es que no tenemos la fuerza que mañana tendremos. Hoy, con las fuerzas de hoy, tenemos que lidiar con los problemas de hoy. El mundo tiene sus maneras de lidiar con esto de las preocupaciones y del estrés. Y algunos salieron por ahí con esas teorías del ese positivismo, que se convirtió casi en algo supersticioso. Ustedes saben que eso hasta se metió en las iglesias, porque como les he dicho en el pasado, si usted estudia la Biblia sin su contexto y sin el auxilio del Espíritu Santo, de la Biblia usted puede encontrar justificación para cualquier cosa. Y entonces ese positivismo se metió en las iglesias diciendo que todo está en el poder de la lengua. Proverbios 18:21. Entonces que usted tiene que volverse una persona completamente positiva y nunca decir nada negativo. Y si usted decía, tengo dolor de cabeza, a esa persona le decía, no diga, no se ate. Eso es un positivismo supersticioso, esa no es la manera de tratar. Obviamente que ese versículo, que sí hay el poder de la vida y la muerte está en la lengua, tiene su razón de ser. Porque sí es cierto que lo que decimos y cómo lo decimos tiene importancia, pero Jesucristo nos dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a hablar la verdad. Y con la verdad y con las promesas del Señor tenemos mucho consuelo, pero no podemos mentir. Porque si le duele la cabeza, decir que no le duele es mentir. Por otro lado sale el humanismo con su tranquilidad, digámosle así, irresponsable. Desde el siglo anterior el movimiento hippie de que decía era paz y amor. Todo bien, todo va a salir bien. Por eso es otro engaño. Las cosas no van a salir bien si usted no hace nada para mejorarlas. Hay un afán apropiado, asociado a un sentido correcto de responsabilidad. Proverbios 12:27. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Indolente es el negligente, el que no hace lo que debe hacer, y el diligente es el que está haciendo lo que debe hacer en el momento que debe hacerlo. Entonces, no, nosotros no estamos llamados a ser despreocupados ni perezosos. Romanos 12:11 lo trata el apóstol Pablo con muchísima claridad y dice, Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Oiga, no perezosos. Lo que requiere diligencia significa, no se quede ahí, haga lo que debe hacer. Muchas cosas en nuestra vida y en todos los aspectos de nuestra vida requieren diligencia. Si usted es una persona que nada le precisa, usted llega tarde a todas partes. No es eso de lo que está hablando, que no tenemos que estar afanosos por nada, no, tenemos que tener un cierto afán responsable y entonces si la reunión es a las 9:30 nos preocupamos por levantarnos suficientemente temprano y hacer todo para estar antes de la hora de inicio ahí. Ese afán es correcto, no perezosos, no negligentes. Pero vienen razones para el afán, vienen razones para la preocupación. Es decir, nosotros no nos preocupamos por nada, es que pasan cosas. Y Cristo Jesús nos anunció muy claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, las palabras de Cristo son: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora vean qué extraño. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Humanamente seguiría una promesa de todo va a salir bien. Pero eso no es lo que dice ahí.
que para que tengamos paz, dice, en el mundo tendréis aflicción. No, la paz viene en lo que sigue. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Si usted es de Cristo y está en Cristo, la victoria de Cristo sobre el mundo se transfiere a usted y usted va a aprender a vencer. Que tengamos paz, ¿cómo? En Él, en Jesucristo. Pero los afanes vendrán. Y en otros casos se mostrará, Dios los envía por razones específicas, porque nuestra fe necesita ser probada. Usted dice que tiene fe, vamos a ver si es cierto que tiene fe. Primera carta de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Las aflicciones que Jesucristo anunció que vendrían tienen también este propósito. Tiene que demostrarse si usted tiene fe o no. Y si sí tiene fe, va a relucir esa fe en medio de la preocupación. Hay otra razón por la cual Dios manda aflicciones y podemos leerlo en el libro de Deuteronomio capítulo 8. Prestemos atención a las palabras de Dios en Deuteronomio 8, 2 y 3. Dice así, Dios le habla a su pueblo Israel, que ha traído por el desierto, y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Tamaña prueba, hermanos. Ahora, oigan lo que sigue, porque eso a las personas no les gusta oírlo. Dios los hizo pasar por 40 años en el desierto, ¿para qué? Y ahí dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Bendito Dios. Hermanos, entendamos el lenguaje bíblico. Cuando Dios dice, para ver, no es Él el que tiene que ver. Dios todo lo sabe, Dios conoce su corazón, Dios conoce lo que vamos a decir antes que lo digamos. ¿Quiénes son los que tenían que ver lo que había en su corazón? Nosotros mismos. Dios manda la prueba para que nosotros nos enteremos y nos percatemos de qué hay en nuestro corazón, cómo estamos reaccionando ante las aflicciones que Dios envió. ¿Nos van ellas a llevar a clamar a Él y a unirnos a Él y a confiar en sus promesas? ¿O ya no vamos a guardar sus mandamientos? Te hizo tener hambre y te dio maná, pan del cielo. Ahora veamos lo que Cristo dice de los afanes. Mateo 13:22. Nuestro Señor Jesús está dando una parábola que se llama la parábola del sembrador. Y dice que la semilla de la palabra de Dios cae en diferentes tipos de terreno. Una dice que cayó junto al camino y las aves vinieron y se la comieron. Y él explica lo que eso significa, que Satanás roba la palabra. Por eso es que este pastor insiste en que usted esté atento, porque Satanás está deseando robarle. Usted se distrae, ya usted no oyó lo que el pastor dijo. Por eso me preocupa a mí. Sobre todo he visto en el servicio de la tarde muchas salidas. Yo digo, pero ¿cómo le están poniendo atención al pastor si están entrando y saliendo? El enemigo roba la palabra. No, tenemos que estar atentos para que no nos robe el enemigo. Esa frase que dijo el pastor la pudo usar Dios para bendecirle a usted, pero como está distraído, bien. Bueno, el otro tipo de terreno que dice entre pedregales y dice que tenía una raíz muy superficial, y una vez que vienen los problemas en la vida cristiana abandona. Pero él habla aquí en el 22, en el 13:22 de ese tipo de tierra específico y dice: el que fue sembrado entre espinos, hay unas semillas que cayeron entre espinos, este es el que oye la palabra, y oigan esto, pero el afán de este siglo. El afán de este siglo significa las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Nunca dio fruto.
Le pregunto, ¿están los afanes de esta vida ahogando la palabra de Dios que usted recibe aquí o que lee usted o que escucha en donde sea que usted escuche la palabra? ¿Están los afanes de la vida? Para eso es que estamos aquí, para recapacitar. No quiero que los afanes del mundo ahoguen eso, porque eso es lo que dice ahí. Oyen la palabra, pero el afán ahoga la palabra. Jesucristo en Mateo capítulo 6 trata todo este tema y lo voy a resumir en los últimos versículos, pero él está tratando todo este tema comparándolo, la manera en que deben vivir los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, con la manera en que vive el mundo. Y si hay algo que nosotros necesitamos, mis estimados, es volver a esa separación, a esa diferencia, que el mundo pueda ver la diferencia en cómo viven, hablan, reaccionan, cómo es la vida de los que siguen a Cristo y de los que no lo siguen. Y el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 6, por tanto digo, versículo 25, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los inconversos, los incrédulos, los paganos, buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Afanarse entonces por el día de mañana es pecado. Ahora quisiera que pensemos un momentito, ¿a quién les está hablando Cristo aquí? Porque Cristo estaba hablando mayormente a pescadores y a gente sin recursos. No era fácil la vida entonces, hermanos. Pensemos en los pescadores. Es pescar, vender pescado, comer pescado, pero lo que pasa es que usted no puede acumular mucho porque no había refrigeración. Tal vez había manera de preservar con sal algunas cosas, pero en general usted tiene que vivir de lo que hoy pudo pescar. Y por eso el afán es cuando habían pasado toda una noche y ni un pez. Entonces pensemos lo que era vivir así. Muy, muy alcanzado. Lo de cada día se va teniendo. Hoy comeremos, bueno, vamos a ver si papá pescó algo, si pudo vender lo que pescó y fue al mercado y compró algo, porque si no, no hay que comer. Y a estas personas en esas condiciones les dice Jesús, no se afane, tenga primero el reino de Dios y su justicia y Dios le añadirá. Pero vean ahora el afán del mundo moderno, porque aquí dice que no se afane por lo que va a vestir. El asunto es que ellos solo tenían un vestido, o dos tal vez. Ahora el afán es que tiene el closet lleno de vestidos y no sabe cuál ponerse. Eso es un afán muy diferente. El afán es que tengo un montón de pares de zapatos y no sé cuál ponerme hoy. Dios ponga temor en nuestro corazón porque nosotros somos muy, muy favorecidos. Es una sociedad completamente sumida en la prosperidad material. Pero en 1 Timoteo 6:18 el apóstol Pablo nos avisa esto, nos dice
que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, satisfechos, agradecidos y por lo tanto gozosos. Porque cada vez que usted pierda el gozo, revísese y verá que usted está perdiendo el gozo porque está dejando de ser agradecido. Tenemos demasiadas cosas. Dios nos ayude. Más bien la tentación del enemigo ahora es esa. Miren, antes los afanes eran diferentes y es bueno verlos para que seamos agradecidos con lo que ahora vivimos. Por ejemplo, hablando de los jóvenes otra vez, y ellos saben porque en la primera actividad que tuvimos de los jóvenes era sobre vocacional. ¿Qué va a estudiar? ¿Qué va a estudiar usted? ¿A qué se va a dedicar? Porque tiene que estudiar algo, tiene que dedicarse a algo, ¿verdad? Eso es lo normal. Pero entonces vean, el afán ahora es ver qué. Antes no había que pensar eso. ¿Por qué no? Porque ya estaba determinado. Si su papá es carpintero, usted es carpintero. Ni lo piensa. O sea, ni siquiera se cuestiona. Usted tiene que trabajar en lo que su papá trabaja o en el negocio de la familia. Ni siquiera se cuestiona. Ahora el asunto es más bien que tengo todo un montón de carreras posibles para estudiar y no sé qué escoger. Y cuando escogen también como escoge el mundo, pensando en materialismo, en qué se gana más. No, en qué puedo yo servir mejor. Y el casamiento era parecido, porque el afán de muchos es el casamiento. Y no lo dicen, pero ahí llevan el afán por dentro, ¿verdad? Antes era muy sencillo. ¿Saben qué tan sencillo? Era, primero que todo, usted no se le acerca a ninguna mujer, sino que usted le pedía a su papá, a su tío o a alguien que le consiguiera esposa. Y él iba y hacía su gestión. Y eso lo arreglaban ellos. Era más sencillo. De hecho, en las comunidades judías se arreglaban los matrimonios, incluso eran niñitos y decían, y los papás llegaban al acuerdo y con ese se casa usted porque sus papás elegían por usted su pareja. Entonces había una cosa menos por qué preocuparse en un sentido. ¿Con quién se va a casar? Yo no sé, con el que papá diga. Ahora obviamente que todas estas cosas ya no son así y generan un cierto afán. Y esto es la realidad. ¿Con quién me casaré? Dicen unas mujeres por ahí. ¿Con quién? Dependiendo cómo maneje eso, está pecando. La Sagrada Escritura nos dice que los cristianos vivimos en dependencia de Dios y en obediencia a la línea que Dios nos ha trazado. Y tenemos que aprender entonces esto, a no afanarnos. El Salmo 127, que está hablando precisamente de la familia, dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. ¿No es eso lo que describe la vida de muchos? Trabajo, tengo otro, extras, hay que hacer más dinero, no está alcanzando. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que a su amado dará Dios el sueño. Entonces quiere decir que algo estamos haciendo mal si el afán nos lleva a ese punto de desesperación. Eso es como una advertencia que el Señor nos está haciendo. No se trata, como estamos hablando de preocupación y de no ser irresponsable, no se trata de un activismo, hacer. Nosotros pecamos cuando dejamos de confiar en la soberanía divina. Y oigan esto, en su paternidad. Si usted es de Cristo, si Jesucristo es su Señor y Salvador, Dios lo ha adoptado a usted como su hijo y Dios es el Padre más amoroso y más cuidador. Dios no deja perecer a los suyos, Él los va a cuidar y lo que sea que Él envíe a nuestra vida, Él tiene un propósito. En todas las etapas de nuestra vida. En el Salmo 71, 18, el que escribe el Salmo le dice esto al Señor. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Pero oigan lo que sigue para que veamos dónde está el énfasis de este hombre de Dios.
hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. El afán de una persona que envejece en piedad no es el afán de los impíos, de los inconversos. Todos sabemos que lidiar con enfermedades no es fácil y la vejez va a traer enfermedades. Y este cuerpo se va a ir desgastando, como dice el apóstol Pablo. El hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva. Pero vean la preocupación de él. ¿Dónde está la preocupación de este que dice, aún en la vejez y en las canas no me desampares? Él no está pensando en lo material, dice, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. En el corazón de un verdadero creyente que ya va entrando en años está, Señor, me darás tiempo para testificar de ti antes de partir. Me darás tiempo para hablarle a mi hijo, a mi nieto, a personas que no les he hablado. Me darás tiempo, Señor. Yo sé que me queda poco. Yo sé que estoy a más, no solo a más de la mitad de la vida. Estoy tal vez en el último cuarto, en el último octavo de mi vida. ¿Y qué me preocupa, Señor? No me desampare, que yo pueda anunciar tu verdad. Bueno, yo eso no es lo que veo en la gente. La gente está preocupada por el aquí y el ahora. Y eso es lo que los llena de estrés. Pero ¿cómo hicieron los héroes de la fe para lidiar con el afán? David, en el Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Eso es el afán. ¿Por qué me siento así tan angustiado? Y él da la respuesta. Espera en Dios. No está esperando en Dios. Por eso entró en ese afán y en esa ansiedad que es pecado, porque no está creyendo que Dios va a proveer. Pero si usted le puede decir a Dios, Padre, entonces confiará en Él. Uno de los profetas que vio las cosas más tristes, creo yo, que fue el profeta Jeremías. Fue un profeta rechazado cuando predicaba. Este fue el que dijo, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Y la gente le decía, no escucharemos, no andaremos, no nos interesa su mensaje. Y ese mensaje fue rechazado y después vino el castigo. Y en Lamentaciones 3:20 y 22 él dice, lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Qué sostuvo entonces a David? Hablar consigo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cuál fue para Jeremías? Sus misericordias son nuevas cada mañana y eso me va a sostener. Habacuc 3:16. Nosotros habíamos leído parte de eso, pero leamos esa oración de Habacuc, preciosa. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Esto es una descripción de haber entrado en afán y de estar muy preocupado y de tener una cantidad de estrés en la espalda. Pero él sigue diciendo, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. El profeta Habacuc está profetizando que viene el ejército de los caldeos, los babilonios, que eran implacables. Y él sabía lo que iba a venir. Pero él dice, yo voy a estar quieto. Yo voy a estar confiado en el Señor. Ahora, eso no significa que nosotros somos inhumanos o insensibles, porque oiga lo que dice, a la voz se conmovieron mis entrañas, temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos.
No es que somos insensibles, es que en medio de esa angustia sabemos a quién clamar, al que nos va a responder nuestro Dios. Lo que Job dice, Job 13:15, cuando dice, aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Puede decir usted algo como esto? Que su fe en el Señor es tanta que pase lo que pase, aunque el mundo se le caiga encima, yo sigo confiando en Él, no voy a claudicar, porque este hombre experimentó pérdidas totales. Y tras de eso no solo pérdidas totales, sino falta de apoyo. En ese momento de angustia, cuando está viendo la muerte de sus hijos, la ruina financiera, y tras de eso le viene la ruina de salud, la persona de la cual debería haber él recibido una palabra de aliento, su esposita, le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Cómo se hubiera sentido usted en ese momento que le digan algo así? Pero él dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. Ahora, volviendo nosotros al texto de nuestra enseñanza, que es Filipenses capítulo 4. Recuerden que las cartas son cartas, tienen ahora capítulos y versículos porque eso nos facilitó a nosotros, por ahí del siglo XVI, creo que uno antes, que se puso la Sagrada Escritura en capítulos o versículos, pero eso no estaba así, sino que se escribe de seguido. Entonces, en una carta alguien escribe todo. Entonces, no siempre las divisiones ayudan. ¿Qué es lo que quiero decirles? ¿Qué tal si nosotros leemos la última frase del versículo 5 con el versículo 6 para que tengamos respuesta de lo que se dice aquí más clara? La última frase del versículo 5 es, el Señor está cerca. Entonces, ¿por qué no leemos mejor así? El Señor está cerca, por nada estéis afanosos. ¿Entienden? ¿Dónde está el fin del afán? ¿Dónde está la victoria sobre el afán? Recordar que Él está conmigo, Él está cerca, no es un Dios lejano, no es un Dios que se desentendió, es un Dios que me amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mí. Entonces, porque el Señor está cerca, voy a poder dejar de estar afanoso, dejar de estar con esa preocupación pecaminosa. Carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Recuerda lo que Él dijo? De eso se trata. Él dijo, créale a Dios. Si usted cree esto, entonces tendrá fe y confianza de que Él lo sacará adelante. Si no, es que usted no cree, no tiene fe. Pero le pregunto, ¿recuerda lo que Él dijo? La palabra de Dios es para leerla, meditar y atesorar. Entonces, en momentos de angustia vamos a este versículo que dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y el creyente responde, te creo, mi Dios, que no me vas a dejar, que tú me vas a dar lo que yo necesite. Y que si no me lo das es porque no lo necesito. Porque, como les digo, esto está asociado, este afán pecaminoso está asociado al pecado de la avaricia. No está contento con lo que tiene, siempre quiere más. En Santiago, capítulo 5, versículo 13, se nos da una simple, y de esto vamos a hablar después de hoy en 8, vamos a hablar más, un poquito más sobre esto, porque no va a dar tiempo. Pero, de hoy en 15, que estoy otra vez, en Santiago 5, 13 dice así, ¿está alguno entre vosotros afligido? Ok, pensemos.
¿Qué solución le da la gente al que está afligido? Métase a unas clases de baile. Yo desde que estoy yendo me he mejorado mucho. Otras clases de esto, métase a siempre, y no creo que lo hagan esos consejos con ninguna mala intención. Pero así nos recomienda el cristiano. Está afligido, haga oración. Haga oración. No esas oraciones rapiditas que la gente hace, que son como, no. Busque a Dios, métase con Dios en la soledad, clame a Él como nunca ha clamado y verá que Dios le responde. Porque hay gente que dice que Dios no responde, pero busca. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 7, al que llama, se le abrirá. Pero le voy a preguntar, ¿cuánto ha llamado usted? Imagínese esto, es la puerta del cielo y usted llega y hace, no me abrieron, me voy. No, es la puerta del cielo, usted siga tocando hasta que le sangren los nudillos porque usted quiere entrar, ábreme Señor, y Él le va a abrir, pero demuestre que de verdad le interesa, porque si usted tocó una vez y se devolvió, no parece que usted tenga muchas ganas de entrar. Está ahí clamando, al que llama se le abrirá y usted tiene que creer. Está afligido, haga oración. Vuelvo a decir, muy triste es que se den tantos consejos mundanos a la gente como solución de las aflicciones, porque tenemos un Dios dispuesto a escucharnos, que abrió ese camino al lugar santísimo, al trono de la gracia, con la muerte de su Hijo Jesucristo. No es como en el pacto antiguo, que usted necesitaba un sacerdote que ofreciera por usted una ofrenda y que Él fuera ahí a expiar. No, usted, dice la Biblia, por Jesucristo tenemos entrada al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Todo esto del afán y de la ansiedad que habla por nada, estáis afanosos, se vuelve pecaminoso porque va acompañado de muchas otras actitudes. La autocompasión, pobre yo, pobrecito yo, a mí siempre me pasa lo peor. Ese tipo de pensamientos, tal vez no los decimos, pero en el fondo está ahí. Dichosa aquella, dichoso aquel. Eso no está bien. Debemos estar agradecidos con lo que tenemos, no tener ese estilo de autocompasión que el enemigo viene, lo trae para que usted no esté agradecido y pierda todo gozo y se deprima. Entonces con eso se peca. Y la otra parte con la que se peca es con la desesperación. Estar desesperado. ¿Por qué eso es pecado? Porque ofende a Dios esto. Es una mancha del Evangelio. Usted que dice que cree en el Evangelio, que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ese Dios desampara a los suyos? No, usted tiene que saber, ese Dios que me rescató, hoy leímos, el que empezó en vosotros la buena obra, dice Filipenses 1, la completará hasta el día de Jesucristo. Y me veo a mí mismo y me veo tan incompleto, como falta, pero Él prometió que Él la va a completar. Y cuando usted se vea a usted mismo se va a deprimir. No se vea tanto usted. Crea estas promesas y no se haga negligente, sea diligente, porque en eso que leímos Jesucristo dice, miren las aves, ellas no siembran ni hacen nada, bueno, tampoco se quedan ahí esperando con el pico abierto que les caiga la comida. Ellas tienen que ir y buscan dónde está la comida que Dios les ha provisto en alguna parte y comen. Tenemos que ser como ellos. Lo que nosotros necesitamos es volver a la palabra y entender que le pertenecemos a Dios. 1 Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ese sentido de pertenencia, que digamos, Señor, yo te pertenezco a ti. Mi esperanza está, ¿dónde? ¿Dónde está? Vuelvo a decir, hay gente que quiere en todo lo que pasa grupos de apoyo. Y vuelvo a insistir, yo no estoy diciendo que ellos lo hacen con mala intención,
Pero eso son soluciones del mundo. Este es el grupo de apoyo. Venga a la iglesia. Oiga la palabra, ore con nosotros, ese es el grupo de apoyo. Pero la gente quiere un grupo de apoyo específico para lo que él está pasando. Y si usted no ha pasado exactamente lo que él está pasando, entonces no lo entiende. Y es cierto, nunca voy a poder entender de manera completa a otro, pero no necesito. Lo que sí le puedo decir es dónde está la solución. Porque usted tenía eso, yo tenía otra cosa, pero para él y para mí la solución es la misma: Jesucristo. El Hijo de Dios, crea en Él. ¿Dónde está hoy su esperanza? Aquí dice, por nada estéis afanosos. De hoy en 8 de hoy en 15, si el Señor lo permite, vamos a estudiar un poco sobre la oración. Porque lo que ahí dice no es lo que muchos practican. Y tenemos que aprender. Pero ahí está la respuesta. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Usted podrá agradecer a Dios si confía que la voluntad de Él es lo mejor. Él me dijo que le pido algo a Dios y Dios dice sí. Gloria a Dios, porque Él creyó Dios vio que era lo que yo necesitaba. Dios dijo no. Gloria a Dios y le doy gracias porque Él sabe por qué me lo negó. O puede que Él lo haga esperar. Pero nuestra manera de ser y de vivir no depende de eso. Es de que yo estoy en Él. Y que esa frase, el Señor está cerca, la llevo aquí. Él está conmigo. ¿Por qué? Porque dijo, no te desampararé ni te dejaré. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este mundo, hasta el fin de esta era. Cuando ya estaremos con Él plenamente. Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, al haber meditado sobre lo que tu palabra nos enseña, no hay otra alternativa que clamar a ti para pedirte perdón por las muchas veces que nos hemos afanado pecando, desconfiando de tus promesas, dudando de tu gran amor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos entonces a enmendar esa mala actitud. Concédenos esa fe verdadera en Jesucristo y que por medio de Él tú nos das todo lo que necesitamos. Y si hoy hay aquí alguien que está lleno de afán y de ansiedad, por razones tan diversas, algunas pueden ser válidas, por el empleo, por la situación económica, por la situación de salud, por cosas de esta vida, que nosotros podamos poner primero en nuestra vida y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Santo Espíritu de Dios, haznos entender que eso es lo que necesitamos, entrar por la fe en el reino de Dios. Que hoy Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Amén.